En la mitad de la semana nos iluminamos con las proyecciones y la mirada certera del oráculo del profesor Bonifaz. Estábamos mirando los futuros antes de empezar el programa y claro, se dieron vuelta. La verdad es que el ánimo ha cambiado por lo menos en este transcurso de la mañana y estamos, como bien escuchábamos en nuestra cortina, con el doctor en economía, consultor y director de empresas, don Roberto Bonifaz. ¿Cómo estás, Roberto? Feliz de estar acá con usted. Nosotros felices de poder contar contigo hoy día. Vemos que hay ataques nuevamente a instalaciones en Irán, pero Irak ha retomado la exportación de petróleo. ¿Podría aliviar en algo? Como 1% bajó, si tú me preguntas, sacando otras cosas, $1 en Brent. No ha sido mucho. Sí, ha sido más largo de lo que se esperaba esto, Roberto, y nos acordamos mucho de lo que hemos venido conversando contigo. Y se va a poner más largo. Ayer me di cuenta, de hecho me entró un grado de seguridad. En mi profesión nunca hay que decir seguro, pero las probabilidades son altas. Ayer Israel eliminó a dos importantes líderes, ¿no? Golam Reza Soleimani, que era el comandante general de Basish, la policía política. Creo que nadie debe estar botando una lágrima por él. Él es responsable directo de los 30.000 muertos en las protestas. Pero al segundo que eliminaron es el que es relevante para esta conversación, que es Ali Larijani. Él es, si bien es cierto, comenzó en la Guardia Revolucionaria, es diplomático y era el que le podía traducir Irán a los occidentales y los occidentales a los iraníes. Él fue el líder en la negociación nuclear del tratado bajo el presidente Obama y si alguien podía unir a Irán en algún tipo de negociación era él y ayer murió. Por lo tanto, mi sensación, que dado que ellos están con comandos descentralizados, el unir a Irán con algún acuerdo acaba de bajar en probabilidades. Raya para la suma, esto va a durar más. A mí me da muchísima pena, siempre estoy con la esperanza de que no dure, pero todo me dice que ahora va a durar más. Mira, inquietante también lo que está pasando dentro de Estados Unidos, lo hemos conversado en otras oportunidades. No sé si a Trump nunca vio esta posibilidad, no la consideró. No. Dicen, porque a mí no me consta, yo no estuve ahí, que él decía, no hay problema si cierran el estrecho de Hormuz porque nosotros importamos cero de ese petróleo. El problema de eso es que el mercado es un mercado global, ¿ya? Y si sube en un lado, sube en otro porque la gente arbitra. Y yo creo que eso no se dio cuenta. La benzina, Catalina, desde el 28 de febrero, voy a hablar de los promedios y después puedo hablar de los extremos, ha subido 29%. En promedio está en $3.85 el galón. Ellos miden no por litro, sino por galón. Sí. Pero en California, por ejemplo, donde viven mis sobrinos, más de $5.50. La gente se complica. Se complica, definitivamente. Por lo tanto, a lo que hayamos hablado la semana pasada respecto a sus probabilidades de tener éxito en las elecciones de noviembre, se han empeorado notablemente. Ya estaban malas, ahora están peor. Sí, pues absolutamente. Sí. Y hoy día tenemos además la reunión de la Reserva Federal, partió ayer en verdad, pero tenemos la decisión hoy día con la conferencia de prensa de Jerome Powell, que además va de salida en la Reserva Federal, que también tiene todo un guiño político dentro de Estados Unidos. Sí. ¿Qué podríamos esperar para la conferencia de prensa y la decisión de tasas, Roberto? A ver, en la decisión de tasas yo diría que el mercado, y yo estoy de acuerdo, 99% no va a hacer nada. Ya, lo que hay que mirar es el dot plot, que es la opinión de expectativas de cada uno de los gobernadores. El gráfico de puntos. Sí, sorry. No, está perfecto. Es súper importante porque en el fondo permite prever lo que cada uno de los miembros de la FED ve hacia adelante y se puede anticipar mucho con la FED Speak, que son estas vocerías que el mercado mira. Desde hace ya algunas reuniones ya no está amalgamado, hay gente que piensa muy distinto. Sí. Y lo otro es, acaba de salir hace unos minutos el índice de precio al productor, mensual 0,7 contra 0,3, anual 3,9 contra 3,7, por donde tú lo veas. Esta es la inflación de la producción. Pero del efecto inmediato. Exacto. Yo creo que hay más efectos por venir. Y entonces, eso que le quita, cualquier posibilidad que haya, yo creo que era poca, pero cualquier posibilidad que hayan tenido de bajar tasas, se eliminó ahí. Con el dato de hoy día. Sí. Y por supuesto ellos lo sabían antes de nosotros. O sea, Estamos con Roberto Bonifaz, doctor en economía, como todos los miércoles, hoy día mirando el mercado, la actualidad internacional y también, por supuesto, proyectando el precio del dólar, que es tan seguido también en nuestro país como activo refugio. Esta inflación de la producción, los precios al productor que se reporta recién en Estados Unidos, se traspasa sí o sí, en el fondo, al consumidor final. Sí.
Es que si existiera espacio en las empresas, quizás no, pero hoy día yo creo que no hay espacio. Por lo tanto, se va a traspasar. Y ahí va a crear lo que se llama destrucción de demanda. Eso es un problema porque la gente piensa que este shock vía energía, mayores precios, es inflación. Y yo digo, no. Va a haber una subida de precios, pero eventualmente lo que puede suceder, y esto lo pienso basado en historia, es que cree una recesión más profunda de la que la gente decía que venía, que yo también concuerdo. Sí, eso es muy interesante, Roberto, porque hay muchos que hablan ya de estanflación. El riesgo de la estanflación en este escenario geopolítico. O sea, el caso para mirar es el caso de lo que en el occidente llamamos la guerra del Yom Kippur, los árabes lo llaman la guerra de octubre, donde efectivamente subió la inflación de manera importante con un empuje inicial de los precios del petróleo y el embargo de los países árabes, pero después eso creó destrucción en demanda. Entonces era subida de precios y además economía débil, lo peor de los dos mundos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué está pasando hoy día en el estrecho de Hormuz? ¿Qué es lo que está empujando finalmente el precio del petróleo? Pero también un tema muy delicado con los fertilizantes. Sí, viene la época de cultivos en Bangladesh, sí, arroz, sí. después viene el monzón, por lo tanto no se pueden hacer los cultivos, Sí. y por allí pasan los fertilizantes, que uno no sabe, pero depende mucho del gas natural. Es gran punto el tuyo, porque la mayoría de la gente está pensando en el petróleo, que es un problema, sin duda alguna, el mundo se mueve con hidrocarburos, pero el gas natural, 40% del gas natural del mundo viene de Qatar. Y el 100% de algunos países asiáticos compran de Qatar. Y del gas natural hay varios subproductos. Está el helio, que es importante para enfriar semiconductores. Por lo tanto, Samsung, SK, hay varios que están bien complicados con los inventarios. Y de ahí también sale el azufre, que es requisito indispensable para hacer fertilizantes, que es lo que tú mencionas, que tiene que ver con otro shock de precios, mucho más directo al bolsillo, que tiene que ver con la comida. Es bastante más problemático que solo los precios del petróleo. O sea, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Perfecto. Roberto, traigamos este conflicto a Chile, a pesar de que estamos súper lejos, estamos súper expuestos. Lo hemos visto en el IPSA, lo hemos visto en el dólar. Particularmente lo que estamos viendo en el IPSA. ¿Hay algunas empresas que se podrían ver, siempre hay que mirar el vaso medio lleno acá, favorecidas por este conflicto? O sea, hay un ganador directo, Vapores, ¿ya? Y hay un ganador indirecto, Quiñenco. Que tiene ahí la propiedad de Hapag. Que tiene Hapag-Lloyd 30%. Exacto. Sí. Claro, si tú hubieras preguntado en enero de este año cómo veía el sector naviero, Vapores, yo te hubiera dicho ninguna posibilidad. Porque es típico del sector que tiene ciclos, que cuando las cosas andan bien construyen barcos y para el momento que llegan los barcos ya las cosas no están tan bien. Y ese es el 2026 al comienzo, un exceso de oferta naviera enorme con fletes cayendo. Ahora con lo que ha pasado, los fletes han aumentado 8% la semana pasada, entre nuestros dos episodios. Exacto. Y además, como ya no quieren ir por el canal de Suez, Mar Rojo, mucho menos Estrecho de Hormuz, están yendo por el Cabo de Buena Esperanza, por África, y eso aumenta 10 o 14 días el viaje desde Asia. Mientras más largo el viaje, se necesita más barcos, ya bonitas. O sea, primero, más demanda sobre combustible, por supuesto, pero ahora para transportar lo mismo, como demoras más tiempo, ese exceso de oferta de barcos desapareció. ¿Qué pasó con Vapores? Subió, como una flecha. exacto. Sí. Así que hay ganadores siempre. Siempre hay ganadores, por supuesto. Bueno, nuestro cobre también sigue sobre los $5 la libra, 5.60, 5.70 por ahí, cerca de los 6. Eventualmente estamos en un escenario además de estrechez fiscal y vemos este cobre favorable eventualmente para ese escenario. ¿Cómo lo evalúas tú? Chile tiene dos efectos, ¿cierto? El primero es el caso del cobre, que va a ayudar a la billetera fiscal, que en mi opinión viene maltratada del gobierno anterior. Pero por otro lado, tienes el efecto sobre los combustibles, tienes la posibilidad de que si esto, yo no quiero asustar a nadie, por si acaso después me van a llamar terrorista financiero, pero si esta guerra sigue, benzina 95 octanos a 1.500 pesos no está fuera de toda discusión. Entonces tienes dos cosas. El efecto positivo del precio del cobre, que yo creo se va a quedar encima de 5 todo el 2026, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero a Chile le hace muy bien.
Pero por otro lado, tienes el combustible que hoy día no estamos viendo los precios que veríamos si esto se demora un mes más. Ese es mi punto. Entonces, la posibilidad que la benzina en Chile, bueno, el diésel peor por si acaso, la posibilidad que la benzina en Chile suba de forma importante, que nos pegue a todos nosotros, no es menor. Yo no quiero eso, no deseo eso, pero es importante decir que es algo que tiene posibilidades. Sí, bueno, ayer hablábamos con Michelle Lavea a propósito del petróleo y de la benzina. Ella hacía los cálculos sin el MEPCO de alzas de 100 pesos. Por lo menos la próxima semana 100 pesos estamos es igual. Importante. Está el fondo que amortigua, pero eso te sirve para 1 o 2 meses. Si esto se alarga... Un fondo que no sabemos si va a seguir. El famoso funcionando polinomio, o no. sí. Ese MEPCO está ya en la mira por lo menos del ministro de Hacienda. Y quizás tenga sentido, o sea, eso podemos conversar, da para largo, pero... Sincerar. Sí, es que esa es la palabra, esa es la palabra que a mí me gusta, sincerar. Sí. ¿Qué podríamos esperar para el IPOM de la próxima semana del Banco Central con este escenario, en este contexto tan desafiante? Yo creo que le va a costar en crecimiento a Chile un 0,25 anual, por si acaso, no, eso es bien importante, no mes a mes. Y que posteriormente en precio le puede costar 0,5 más en la inflación. Entonces, el IPOM que sale, si mi memoria no me falla, el 25 de marzo, lo que te va a mostrar son los primeros efectos. Y en mi opinión, no nada bueno. Sí. Perfecto. ¿Nos estamos refugiando en los mismos activos de siempre? ¿Siguen siendo un lugar seguro el oro, el dólar? El dólar sí, aunque parte de la estrategia de Irán es, dado que no pueden vencer militarmente, es atacar la estructura financiera de lo que financia la maquinaria de guerra. El Estrecho de Hormuz, dicen ellos, que no está cerrado. Está cerrado solo para sus enemigos. Entonces, si tú compras petróleo y lo compras en yuanes, tú puedes pasar. Entonces, el efecto de desdolarizar se va a notar, pero no mientras yo viva, por si acaso. Entonces, hoy día activo, refugio, dólar. En Chile, mientras esto siga, no veo ninguna posibilidad de que baje de 900, a menos que pare. Y mientras siga, es más fácil, más posible que estemos tocando 1000. Con respecto a oro, el oro lo que te muestra es si el sistema monetario está frágil o no. Estas compras de los bancos centrales, va con lo que acabo de decir, que es ya cierta desconfianza en el dólar como el propio moneda Banco de Central reserva. chileno Acaba de comprar, aumentó su acaba de comprar. Y lo ha hecho el Banco Turco, el Banco Chino, si tú quieres, por razones geopolíticas, pero es simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Quiero tener mis reservas acá y no acá. Entonces, el oro subiendo dice desconfianza de la arquitectura del sistema monetario mundial, por si acaso. Y el otro que me gusta a mí, no le gusta a nadie, y el Bitcoin lo que te muestra es, pues la gente dice que el Bitcoin se mueve con tecnología, que el Bitcoin se mueve con... No. El Bitcoin se mueve con liquidez. Entonces, cuando yo veo el Bitcoin subir, hay liquidez en el mundo. Cuando veo el Bitcoin bajar, hay estrechez de liquidez y eso complica a todo el planeta. De hecho, el Bitcoin bajó casi un mes antes de la guerra. O sea, es decir, ya la liquidez se estaba evaporando como diciendo algo malo viene. Sí. ¿Ya? Entonces, yo miro a esos dos como los mineros antiguos con el canario. ¿Ya? O sea, mirando eso yo sé si vienen problemas. El oro, mientras más suba, menos confianza en la arquitectura actual del sistema mundial, monetaria me refiero, ¿no? Arquitectura monetaria. Y el Bitcoin, si comienza a bajar mucho, va a haber falta de liquidez. Falta de liquidez significa nuevamente el dólar hacia arriba y complicaciones para todo el planeta. Absolutamente. Sí. ¿Hitos relevantes que vislumbres en la agenda económica, Roberto Bonifaz, en los próximos días? De aquí a que nos volvamos a encontrar, que es el próximo miércoles. ¿En la agenda chilena o la norteamericana? La norteamericana, que también depende, por supuesto, Es que e incluye demasiado en Chile. Chile, como digo, es un país, yo amo a Chile, un país precioso, pero es chiquito, sí. No, en la agenda mundial yo creo que, bueno, bien no mencionaste, Powell está de salida. La estructura económica de lo que va a influenciar los resultados de noviembre, las elecciones, es crucial. Y eso va a decir una serie de cosas. Por ejemplo, yo creo, de hecho estoy muy convencido, que si se pierde el Senado, los republicanos estoy hablando, ¿no? Pierden el Senado y pierden la Cámara de Diputados, la probabilidad que exista otro impeachment es muy alta y esta vez exitosa. El impeachment lo trae la Cámara de Diputados. Mira, no habíamos llegado a este punto. Pero los jueces es el Senado. Sí. Los 2 impeachment del gobierno anterior pasaron vía la Cámara de Diputados, pero como en el Senado no tenían control, se salvó. Entonces, si tú me preguntas, hito importantísimo, aunque estamos en abril para todos los efectos, aunque estemos a 7 meses, ese es un hito del porte de un buque. Absolutamente. Sí. Roberto Bonifaz, muchísimas gracias por estar hoy día con Encantado nosotros, siempre llevándonos a mirar
más allá de los hechos contingentes que miramos en cadena de valor. Encantado de estar acá. Ensamblamos acá los eslabones de la economía mundial. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Son las 9 de la mañana con 51 minutos.